Y nos vamos ahora al Hospital Recoletas porque vamos a hablar con un oftalmólogo que nos va a comentar lo que es el glaucoma, una afección ocular que no genera síntomas. La persona que lo padece no tiene ningún signo de alarma, pero se ha convertido en una de las principales causas de ceguera en mayores de 60 años. Por ello es muy importante las revisiones oftalmológicas. El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo. Su salud es vital para tener una buena vista. Esta afección ocular es una de las principales causas de ceguera en mayores de 60 años. El problema es que muchas formas de glaucoma no presentan signos de advertencia. El efecto es tan gradual que es posible que el paciente no note ningún cambio en la vista. Si no se atiende a tiempo, puede provocar ceguera en un ojo en aproximadamente un 40% de los pacientes. Hablamos con el oftalmólogo del Hospital Recoletas y miembro del Instituto Oftalmológico de este complejo sanitario, el doctor Rubén Hernández. ¿Qué es y cómo se manifiesta el glaucoma? Pues mirad, el glaucoma es una patología importante que la gente debe conocer, principalmente por dos motivos. El primero quizás sea su frecuencia. Y el segundo es que debemos saber que es una patología en la que el daño que se produce no se puede revertir. Por eso es importante hacer un diagnóstico temprano. ¿Cómo se manifiesta? También es importante conocerlo, porque el principal problema que tiene esta enfermedad es que puede pasar prácticamente desapercibida para la persona que lo padece, porque la forma de manifestación es una reducción del campo visual, es decir, la zona que nosotros vemos. La dificultad es que la reducción se produce de la parte de fuera hacia la parte de dentro. ¿Y qué pasa? Que nosotros prestamos menos atención a la parte que tenemos por fuera. Por eso puede pasar desapercibido. Esa es su importancia. Hay formas especiales de glaucoma, como el glaucoma agudo, que produce un aumento de tensión importante y produce dolor, pero la mayoría tienen síntomas que son sutiles. ¿Existen factores de riesgo? Sí, claro que existen. Posiblemente el más importante sea la presión intraocular. De hecho, nosotros es el valor que más utilizamos para sospechar la presencia de esta enfermedad. Valores por encima de 21 nos hacen pensar en que pueda existir. Este, como digo, posiblemente es el más importante, porque de hecho es el que produce daños a nivel del nervio óptico, que es la estructura que se daña en esta enfermedad. Pero hay otros factores también importantes que hay que saber, como por ejemplo la edad. Para hacernos una idea, en torno a los 40 años la incidencia ronda el 5%, pero a partir de los 75 fácilmente se puede multiplicar por 5, es decir, una de cada 5 personas a partir de los 75-80 años podrían padecerla. Por último, también mencionar otro factor importante, que es la presencia de antecedentes familiares. Esta es, como otras enfermedades, una en la que los antecedentes son importantes, por eso también hay que conocerlos. Como no hay un síntoma específico, ¿no? Se va perdiendo la visión poco a poco, ¿cómo se puede diagnosticar? Pues realmente la única manera certera de poder hacerlo es con una exploración oftalmológica completa, porque tal y como decíamos antes, tiene muy pocos síntomas, pasan desapercibidos y la única manera realmente es esta de poder detectarlo. ¿Cuándo se aconseja y a qué edad realizar una revisión y cada cuánto tiempo? Pues generalmente podríamos utilizar los 40 años como edad un poco estándar para empezar con las revisiones, salvo que haya antecedentes, que se recomendaría empezar un poquito antes. ¿Cada cuánto tiempo? Pues bueno, aproximadamente de los 40 a los 60 cada 2 años, si todo está bien, y a partir de ahí sería más recomendable hacerlo cada año. En el caso de que se detecte la presencia de esta enfermedad, ya nos ocupamos nosotros directamente de las revisiones en función del estado del paciente. ¿Hay tratamiento para esta enfermedad? Esta enfermedad tiene tratamiento. El tratamiento principalmente lo que intenta es frenar o detener lo máximo posible la progresión de la enfermedad. Hay diferentes tratamientos que se van haciendo de forma escalonada. Primero, generalmente iniciamos con tratamiento farmacológico, es decir, con gotas, y depende un poco de la situación del paciente. Suele empezarse con una, si necesitamos más se combinan 2 o incluso hasta 3. En el caso de que con las gotas no seamos capaces todavía de controlarlo, el siguiente paso sería diferentes láseres que lo que hacen es bajar un poquito más la tensión.
Si aún así con esto no es suficiente, todavía existe un tercer paso, por así decirlo, que sería la cirugía, que es el procedimiento que más bajaría la tensión intraocular, pero que reservamos, digamos, para los casos más complejos. Ha comentado, doctor, que a partir de los 40 años sería importante, ¿no?, empezar a realizarse revisiones anuales. ¿Qué tipo de revisiones o qué tipo de pruebas realizáis en una consulta oftalmológica del Hospital Recoletas? Pues mirar, hay varias cosas que hay que hacer. En primer lugar, haríamos una exploración de la agudeza visual. Aunque os he comentado antes que es raro que ésta se afecte, siempre conviene comprobarla. Después hay que hacer una exploración completa del ojo, porque hay diferentes características o condiciones del ojo que pueden facilitar la aparición de este glaucoma. Si nos centramos ya en pruebas más específicas para la patología, sin duda la más importante es la medida de la presión intraocular. Aquí podemos destacar que los aparatos que utilizamos aquí son los que tienen la máxima precisión, y eso es importante aclararlo. Junto a ello también hay que hacer otra prueba, sobre todo en casos que tienen la tensión un poquito al límite, que es la medida del grosor central de la córnea, porque también influye un poco en el cálculo de la presión que tenemos. Pues doctor, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, un placer.